el tintineo de las copas, el murmullo de las conversaciones, el tenue aroma a roast beef y glaseado. La cena del 70º cumpleaños de mi madre debería haber sido una cálida celebración, un momento familiar. En cambio, se convirtió en el escenario de la misma herida que había cargado toda mi vida. Me miró desde el otro lado de la larga mesa, con la mirada penetrante y la sonrisa frágil. Entonces pronunció unas palabras que había oído de una forma u otra desde la infancia, pero que esta noche me impactaron como un cuchillo. Sara, nunca serás tan buena como tu hermano Daniel. Él es quien realmente sostiene a esta familia. La sala pareció encogerse, un silencio me envolvió, interrumpido solo por el tintineo del tenedor al golpear un plato. Sentí una opresión en el pecho. Había soportado comparaciones durante 34 años, tragándolas con un gesto de asentimiento, ocultando el dolor tras una expresión serena. Pero esta vez algo se quebró. Empujé mi silla hacia atrás. El roce de la madera contra las baldosas hizo que todos se giraran. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz sonó firme, más fría de lo que imaginaba. Si así lo ves, entonces que Daniel pague todas las facturas de ahora en adelante. No enviaré ni un centavo más. Las palabras cortaron el aire. Cada risa, cada susurro murió en un instante. La habitación se congeló. Mi madre entreabrió los labios con la confusión reflejada en su rostro. Mi padre entrecerró los ojos cansados como si no me hubiera oído bien. Entonces llegó su respuesta casi al unísono, con la incredulidad destilando cada sílaba. ¿Cuánto dinero, Sara? Nunca nos has enviado un aroma. Un murmullo se extendió por la mesa. Los familiares se removieron incómodos, con las copas de vino a medio levantar. La sonrisa de Daniel se desvaneció, pero no dijo nada. Me quedé allí, con el pulso martilleándome en los oídos, observando cómo se desarrollaba su sorpresa. Por un momento quise retirarme y tragarme las palabras como lo había hecho innumerables veces, pero esta noche no. Esta noche el silencio tenía que romperse. Soy la capitana Sarah Mitchell, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una médica militar que ha pasado la última década curando a soldados en hospitales de campaña desde Alemania hasta las arenas abrasadoras de Oriente Medio. He sostenido las manos de hombres más jóvenes que mi hermano mientras se desangraban en camillas. He trabajado de noche bajo los focos, con los guantes manchados de sangre, sabiendo que si flaqueaba un instante, el hijo de alguien no volvería a casa. He vivido con disciplina, con sacrificio, con la silenciosa convicción de que el deber significa dar más de lo que se recibe. Y sin embargo, en este pequeño restaurante de Charleston, Virginia Occidental, nada de eso parecía importar. Para mis padres, para los familiares que le hacían señas a Daniel, yo seguía siendo el niño inferior, el callado, el que nunca había dado la talla. Los miré, mi respiración me agudizó los pulmones. Pensaron que fanfarroneaba, pensaron que había hablado con amargura, pero en el fondo sabía la verdad que había cargado durante años. Les había dado más de lo que jamás imaginaron, y esta noche estaban a punto de aprenderlo. El silencio en ese restaurante me hizo retroceder, no solo a la incredulidad, sino al recuerdo, porque sus palabras, nunca serás tan bueno como tu hermano, no eran nuevas. Habían sido la música de fondo de toda mi infancia. Crecí en un pueblo minero donde todos se conocían. Nuestro padre, Henry Mitchell, llegaba a casa todas las noches con el polvo frío incrustado en las arrugas de la cara, tosiendo con fuerza, pero aún así lograba sonreírle a Daniel. Reservaba sus palabras más tiernas para mi hermano, como si el elogio mismo fuera una moneda reservada solo para él. Daniel era 4 años menor, pero parecía tener el mundo en sus manos. De mirada vivaz y con ganas de bromear, podía cautivar a una sala llena de adultos con una sola sonrisa. En las obras de teatro, en las reuniones de la iglesia, incluso en los pasillos del supermercado, la gente se inclinaba hacia él como plantas que se inclinan hacia el sol, y mis padres disfrutaban de ese resplandor. Yo era diferente, más tranquilo. Los libros eran mis compañeros, no multitudes. Mientras Daniel hacía reír a todos, yo, sentada con un cuaderno, dibujaba diagramas del cuerpo humano, fascinada por cómo encajaban los músculos y los huesos. Quería sanar, arreglar lo que estaba roto, pero nadie lo veía como una brillantez. Para ellos era extraño, frío, un defecto. Una Navidad aún me quema por dentro.
Daniel cantaba villancicos junto al árbol, con la voz fina pero sincera, y los aplausos llenaban la sala. Cuando me tocó el turno, le di a mi madre una pequeña bolsa que yo misma había cosido dentro, un pequeño botiquín de primeros auxilios que había reunido con el dinero de la paga. Ella lo miró y dijo en voz baja, casi como si no importara: Sara, deberías aprender a disfrutar de la vida. Deja de enfrascarte en estas cosas. Luego se volvió hacia Daniel aplaudiendo mientras él hacía una reverencia. Asentí, me tragué el dolor y subí las escaleras sin hacer ruido. En la oscuridad de mi habitación me hice una pregunta que llevaría años con ella. ¿Sería alguna vez suficiente para ellos? ¿O estaba destinada a ser solo una sombra que seguía la luz de Daniel? Esa sombra crecía con nosotros. Los profesores la repetían, los familiares la confirmaban. En todo momento, Daniel era la estrella, y yo, la chica callada que necesitaba esforzarse más. Para cuando era adolescente había construido un muro dentro de mí, una fortaleza silenciosa. Era la única manera de sobrevivir a las constantes comparaciones. Y aún así, incluso tras ese muro, lo amaba. Era mi hermano. Esa era la parte más cruel. Mi lealtad chocaba con mi invisibilidad, y por mucho que lo enterrara, el dolor nunca desapareció. La sombra se hizo más pesada con el paso de los años. No solo se trataba de los elogios que Daniel recibía, sino de cómo mis propios esfuerzos, aunque pequeños, se desvanecían como el humo. Aprendí pronto que en mi casa los aplausos tenían un propósito y nunca se dirigían hacia mí. Tenía 12 años cuando cosí una pequeña cartera de lona. La tela era áspera, las costuras desiguales, pero trabajé en ella durante semanas, pinchándome los dedos hasta que sangraron. Dentro puse unas vendas, unas gasas y un termómetro que le había rogado a mi padre que comprara en la farmacia. Para mí era más que una bolsa, era un símbolo de lo que quería ser, alguien capaz de sanar. Esa Navidad, la sala resplandecía con luces de colores y pino. Los familiares llenaban las sillas con voces cargadas de risas y expectación. Daniel se quedó de pie junto al árbol, con las mejillas sonrojadas, y empezó a cantar cascabeles. Se le quebró la voz a mitad de la canción, pero no importó. La sala estalló en vítores. Mi madre aplaudió como si hubiera actuado en el Centro Kennedy. El pecho de mi padre se hinchó de orgullo. Daniel hizo una reverencia, sonriendo, absorbiendo la calidez de todas las miradas fijas en él. Cuando el ruido se apagó, di un paso adelante con mi bolso. Me temblaba la mano al extenderlo. «¡Feliz Navidad, mamá!», susurré. Lo abrió, sacó las vendas, las toallitas, el termómetro. Una leve risa escapó de sus labios. «No es cruel, solo descuidada. Sara, eres demasiado seria para una chica de tu edad, siempre enterrado en estas cosas secas de medicina. Deberías ser más como Daniel. Aprende a divertirte». La bolsa cayó suavemente sobre la mesa de centro. Su atención volvió a mi hermano, que ya bromeaba con un tío. Sentí un vacío en el pecho. El escozor de sus palabras resonó más fuerte que los villancicos. Asentí, forzando una sonrisa que nadie vio, y subí las escaleras sigilosamente. En la quietud de mi habitación apreté la bolsa contra mi pecho. Mis puntos se veían torpes bajo la tenue luz. La cinta se había soltado. Me dije que no importaba, que algún día lo entenderían, pero la verdad era más dura en esta casa. El esfuerzo no significaba nada a menos que brillara en público. Esa noche grabó algo muy profundo en mí, una herida que no sangró, pero nunca sanó. Desde entonces, cada regalo que di, cada logro que intenté compartir, venía con la certeza de que probablemente caería en el silencio. Mientras Daniel recogía vítores, yo recogía cicatrices. La Navidad de la cartera marcó un punto de inflexión. Dejé de esperar aplausos que nunca llegarían. Si mi familia no podía verme, entonces encontraría un lugar donde el silencio no significara debilidad. Para cuando terminé la preparatoria, los muros de ese pueblo minero parecían una jaula. Daniel era el niño mimado de cada picnic de la iglesia, de cada barbacoa familiar, de cada reunión de apoyo. Yo era la sombra silenciosa, la nota firme, las manos firmes, sin focos. Pero dentro ardía un fuego. Quería más que sobrevivir, quería ser importante. Cuando el reclutador de la Fuerza Aérea habló con nuestro uniforme de gimnasio, con voz firme y apretada, algo dentro de mí se despertó. Las palabras eran simplemente disciplina, servicio, sacrificio. Para otros sonaba a penurias. Para mí, a libertad, a una salida, a un camino hacia adelante. Esa noche llené el papeleo. Mis padres apenas reaccionaron. Mi padre gruñó con indiferencia.
Mi madre negó con la cabeza, murmurando sobre chicas normales que estudiaban negocios o se casaban jóvenes. Daniel se rió a carcajadas y dijo que no duraría ni una semana. No discutí, solo asentí, preparé mi mochila y me fui. El entrenamiento básico me dejó en los huesos, corriendo bajo un sol abrasador hasta que me fallaron las piernas, flexiones hasta que me temblaban los brazos, noches tan frías que las mantas parecían papel. Algunos reclutas se marcharon, otros maldijeron. Yo aguanté. Cada kilómetro, cada ampolla, cada moretón era solo mío. Por primera vez, no era la hermana de Daniel, era Sarah Mitchell. Elegí la medicina porque unía mi obsesión por sanar con la urgencia del combate. En la Academia de la Fuerza Aérea, mi libro de texto olía a tinta y sudor. Mis manos aprendieron precisión con agujas y bisturíes. Mis ojos se acostumbraron a la sangre y al caos. Más tarde, en Alemania, en Oriente Medio, los hospitales de campaña se convirtieron en mi mundo. Las tormentas de arena aullaban fuera de las tiendas, los reflectores atravesaban la oscuridad, jóvenes soldados yacían ante mí, destrozados y sangrando. Mis manos se movían por instinto, cosiendo, vendando, agarrándome hasta que el monitor cardíaco se estabilizó. 8 años pasaron así, deber, sangre, silencio. Al regresar a Estados Unidos, acepté un puesto como médico militar en San Antonio, Texas. El sueldo era decente para mi comodidad, pero la comodidad nunca me interesó. Alquilaba una vivienda pequeña y comía con sencillez. La mayor parte de mis ingresos volvía a Virginia Occidental, a manos de quienes todavía llamaban mamá y papá. Nunca me preguntaron de dónde venían, y yo nunca se los dije. Para mí, bastaba con saber que había hecho mi parte. Enviar dinero a casa empezó como un deber. Se convirtió en un ritual. Después de que los pulmones de mi padre fallaran tras años bajo tierra, después de que las manos de mi madre se endurecieran tras décadas de contabilidad, su mundo se redujo a visitas al médico y pequeñas comodidades. Las facturas se amontonaban como ladrillos. Los medicamentos agotaron los pocos ahorros que tenían. Sus voces por teléfono transmitían el peso de la preocupación, aunque intentaban disimularlo. No lo soportaba, así que les transfería $3,000 al mes. Ni una sola vez, ni de vez en cuando, cada mes, con la misma constancia que mi propio latido. Era más de lo que podía permitirme, pero menos de lo que les debía por toda una vida de sacrificio. Solo había un problema. Mis padres odiaban los bancos. Para ellos, las aplicaciones y las transferencias eran desconocidas, complicadas y poco fiables. Confiaban en el efectivo en mano, y quien vivía lo suficientemente cerca como para dárselo era Daniel. Me dije que tenía sentido. Estaba a miles de kilómetros de distancia. Él estaba justo ahí. Lo llamé y se lo expliqué sin rodeos. Te enviaré el dinero a tu cuenta. Solo retíralo y dáselo. Se rió con naturalidad y encanto como siempre. Por supuesto, Sara. No te preocupes, yo me encargo. Le creí. Era mi hermano. A pesar de todo, a pesar de la sombra en el silencio, una parte de mí aún quería confiar en él. Los meses se convirtieron en años. Mis traslados nunca pararon y mis padres nunca hablaron de alivio. Todavía mencionaban el costo de los inhaladores de papá, el precio de la reparación del techo, las interminables facturas que parecen agobiarlos. Pensé que tal vez estaban siendo modestos. Tal vez no querían que me sintiera agobiado, entonces empecé a notar cosas. En redes sociales, Daniel posaba con una reluciente camioneta, abrazado a amigos con trajes a medida. Se etiquetaba en bares en azoteas, con platos de comida reluciendo bajo luces de neón. En cada foto lucía un reloj nuevo en su muñeca. Escribió subtítulos sobre esfuerzo y éxito. Me dije a mí mismo que por fin lo había logrado, que alguna aventura había salido bien, que tal vez estaba viviendo el sueño que nunca me había gustado, pero en el fondo se me hizo un nudo en el pecho, porque cada vez que oía el suspiro cansado de mi madre por teléfono, cada vez que decía, la situación es complicada, Sara, pero lo estamos logrando, no podía quitarme la idea de si Daniel realmente estaba prosperando, porque mis padres seguían sonando como si se estuvieran ahogando. La inquietud se hacía más fuerte con cada foto que Daniel publicaba, cada suspiro que oía en la voz de mi madre. Aún así, lo enterré. Me dije a mí misma que la confianza era más fuerte que la sospecha. Pero entonces, en medio de una zona de guerra, alguien entró en mi vida y se negó a dejarme esconder tras el silencio. Se llamaba Capitán Michael Torres, oficial de logística. 35 años, severo por fuera, firme en el campo, pero con una calidez que se notaba en los detalles más pequeños.
En el desierto las mañanas eran tan frías que te entumecían las manos. Más de una vez apareció en mi puesto con una taza de café humeante. Sin palabras, solo un asentimiento, un gesto tranquilo pero que nos conectaba con la tierra. Con el tiempo, el silencio entre nosotros se llenó de conversaciones. Nos sentábamos sobre sacos de arena durante los momentos de calma entre las llegadas de evacuaciones médicas, hablando de cosas que los soldados rara vez admitían: miedo a la familia, el peso de las expectativas. Me preguntó por Virginia Occidental, por el pueblo que nunca extrañé, pero que jamás podría dejar atrás, y poco a poco le dejé ver lo que nadie más había visto. Le hablé de Daniel, de las comparaciones que me habían dejado sin palabras, de los años que pasé tragándome palabras que quería gritar, de las transferencias que enviaba cada mes confiando en que mi hermano las pasara. Me tembló la voz al admitirlo, no por debilidad, sino por la crudeza de finalmente decirlo en voz alta. Michael escuchó sin interrumpir, no apartó la mirada. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, con un tono bajo y mesurado. Sara, confías demasiado. ¿Y si no les da el dinero? ¿Y si lo usa él mismo? Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Sentí una oleada de dolor, duda, ira, miedo. Quise reír para quitarle importancia. No haría eso, dije rápidamente. Es mi hermano. Sea lo que sea, no llegaría tan lejos. Michael no discutió. Simplemente me miró fijamente, como si hubiera visto a suficientes hombres traicionar lazos de sangre como para saberlo. Esa noche, tumbada en mi cama, repasé sus palabras. Me dije a mí misma que estaba equivocada, que Daniel tenía defectos. Sí, era egoísta, imprudente, pero no cruel. Aún así, el nudo en mi pecho se apretaba. Michael había descifrado algo, y por primera vez, la confianza a la que me aferraba no parecía inquebrantable. Se sentía frágil, quebradiza. La advertencia de Michael me acompañó mucho después de que saliéramos del desierto. Me siguió a casa, una sombra bordada en mi uniforme. Para cuando mi madre cumplió 70 años, llevaba meses de vuelta en Texas, trabajando en el hospital de la base en San Antonio, viviendo tranquilamente, enviando dinero como siempre, aún confiando en Daniel, aún en silencio. Pero mientras el avión descendía en Charleston, sentí un peso en el pecho. Llevaba un regalo en el bolso, una cámara digital compacta, botones sencillos y una pantalla ancha. Meses antes, mi madre había suspirado diciendo que deseaba poder capturar las flores de su jardín. Busqué durante semanas y encontré una que pudiera usar sin tener que entrecerrar los ojos ante los números diminutos. La envolví en papel verde, su color favorito. Me dije a mí mismo que esta sería la noche en que todo se suavizaría. Tal vez me verían a mí, no a la sombra que había sido. El restaurante brillaba con luces doradas. Familiares llenaban la larga mesa. El olor a pollo frito y galletas flotaba en el aire. Entré con Michael a mi lado, su presencia firme como un escudo. Mi madre lo abrazó con cariño, con una sonrisa más generosa para él que para mí. Daniel llegó momentos después, vestido con un traje azul marino a medida, con un reloj brillando bajo la lámpara de araña. Se rió. Las fuertes palmadas en la espalda atrajeron todas las miradas sin esfuerzo, y entonces empezó. La tía Clara alzó su voz cristalina y brillante hacia Daniel. Mes tras mes se asegura de que Henry y Mónica estén bien cuidados. Esta familia tiene la suerte de tenerlo. Estalló un aplauso. Sentí una opresión en el pecho. La mano de Michael encontró la mía por debajo de la mesa. La mirada de mi madre me clavó, tan aguda como el cristal. Sara, ¿por qué no puedes ser ni la mitad de parecida a tu hermano? Él es quien nos cuida. Las palabras me impactaron, demasiado familiares, demasiado crueles. Sentí que me subía el calor a la cara, pero mi voz salió tranquila, deliberada. Empujé la silla hacia atrás. La madera rozó contra las baldosas. Si así lo ves, deja que Daniel lo cubra todo de ahora en adelante. No enviaré ni un centavo más. La sala quedó en silencio. Forks se detuvo en el aire. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. Mi madre frunció el ceño. ¿Dinero?, preguntó, casi burlándose. Sara, nunca nos has olido. Mi pulso se aceleraba. Michael me apretó con más fuerza, animándome a seguir. Saqué mi teléfono y revisé meses de transferencias, todas con la misma marca para mamá y papá, Sara. Giré la pantalla para que la vieran. Mi voz firme rompió el silencio. ¿Y entonces qué es esto? La habitación se hizo añicos, los susurros se extendieron como grietas en el cristal, todas las miradas se posaron de Daniel en mí, y por primera vez la sombra ya no me correspondía. Se oyeron jadeos por toda la habitación,
Mi tía, la misma que acababa de brindar por Daniel, dejó su copa con un fuerte tintineo. Frunció el ceño y lo miró con los ojos entrecerrados. Daniel, ¿de qué habla? A mi madre le temblaban las manos al alcanzar mi teléfono. Recorrió con la mirada la pantalla. La lista de transferencias brillaba bajo la tenue luz del restaurante. Cada línea llevaba mi nombre. Cada nota susurraba para mamá y papá, Sara. Sus labios temblaron. Entonces llegó el sonido que nunca esperé. El sonido de su ruptura. Empezó a llorar. Mi padre, pálido y frágil por años de polvo y enfermedad, se incorporó en su silla. Respiraba con dificultad, pero su voz, aunque débil, era firme. Sara, me equivoqué. Todos estos años creí que sus palabras le habían sorprendido palpitando. No pudo terminar. Sus ojos, húmedos y enrojecidos, me decían lo que su boca no podía decir. Daniel permanecía rígido, pálido. Por una vez no había broma en sus labios. Miró la mesa con el puño cerrado y finalmente susurró. No quise decirlo, solo guardé un poco, casi todo. Les di un poco, lo justo para que pensaran que era yo. Me estaba ahogando en deudas. Quería aparentar éxito, no quería que me vieran fracasar. Admitirlo me cayó de las manos. El brillo dorado de la decoración se volvió hueco y barato. El sol orgulloso, el hermano radiante, se despojó de lo que realmente era. Un mentiroso, un fraude. La imagen que mis padres habían atesorado se desmoronó allí mismo, entre el pastel de cumpleaños intacto y las flores marchitas en la mesa. No sentí triunfo, solo un dolor sordo, como si presionara un viejo moretón. La traición de mi hermano era completa, pero también lo era mi silencio. Había terminado esta noche. Respiré hondo, con la voz serena pero firme. Si sigo ayudando, habrá condiciones. Basta de comparaciones. No soy la sombra de Daniel. Soy Sara, tu hija. De ahora en adelante, cada dólar será transparente, cada factura contabilizada. Y Daniel, si quieres ser parte de esta familia, cargas con tu propio peso. La habitación quedó en silencio. Mi madre asintió entre lágrimas, aferrándome la mano. Me equivoqué, Sara. Ya te veo, lo prometo. Ya no. La mirada de mi padre se cruzó con la mía. El orgullo brilló allí, frágil pero real. Los hombros de Daniel se hundieron. Cambiaré, lo demostraré. Solo dame una oportunidad. Sus palabras temblaron. No me apresuré a perdonar. Solo asentí, dejándole la carga. Más tarde, de vuelta en Texas, volví a mi trabajo al ritmo tranquilo de los soldados que sanaban. Michael estaba a mi lado, firme como siempre. Por primera vez en mi vida, ya no vivía bajo la luz de Daniel. Había encontrado mi propia identidad, no en aplausos ni en comparaciones, sino en la verdad, en la justicia y en la serena paz de finalmente ser reconocida. Esta historia me conmovió profundamente y creo que muchos de ustedes han sentido algo similar. ¿Alguna vez los han comparado con alguien de su familia? ¿Cómo los influyó? Compartan sus opiniones y sentimientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia. Y cuéntanos desde dónde la ves. No olvides suscribirte a Relative Tension para leer más historias impactantes.